Saludos mis amados estudiantes y bienvenidos a esta quinta semana de estudios de este curso de Introducción a la Hermenéutica. Y comenzamos con la segunda parte del tema cómo leer la Biblia. Así que comenzamos con unos principios muy importantes que tenemos que tener claro cuando tenemos un proceso de hacer exégesis, un momento en el cual nos toca hacer hermenéutica o interpretación de las escrituras. Ahí tengo aquí anotado unos 12 principios que son sumamente importantes al uno caminar a lo largo y lo ancho de este proceso. Y número uno, principio número uno en este proceso de interpretación es cuando la Biblia habla, Dios habla. Tenemos que tener muy claro eso, de que cuando nosotros estamos en un proceso interpretativo de las Escrituras, tenemos que tomar como premisa el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios y que cuando la Biblia habla, Dios nos está hablando. Así que, contrario a la hermenéutica de sospecha que tiene el mundo académico, pues nosotros somos llamados a la tarea de escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras y nuestro deber es someternos a esa voz divina. Número 2, el texto bíblico determina los límites de su propia interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto significa que no es nuestra labor el estar buscando significados inventados del aire detrás o alrededor del texto. Hay veces que nosotros nos pasamos como ese término en el idioma inglés de chasing rabbits o persiguiendo conejitos. Y a veces nosotros los creyentes, en nuestro afán de tener la mejor interpretación bíblica del universo, pues queremos ser más papitas que el Papa o queremos ser más paulinos que Pablo o queremos ser más juaninos que Juan, y debido a eso pues entonces terminamos a veces tomando un texto bíblico y dándole un significado inventado del aire que no tiene nada que ver con lo que está realmente escrito y el propósito por el cual fue escrito este pasaje bíblico. El tercer principio en el proceso de interpretación es que la Biblia ha de ser interpretada por la Biblia. Es decir, las escrituras se interpretan a sí mismas. No hay conflicto o contradicción en el texto de la palabra de Dios. Y si hay algo que nos pareciera una contradicción, es debido a problemas de traducción del lenguaje original a nuestro, no porque la Biblia en sí se contradiga a sí misma. Así que eso es muy importante, tener en cuenta de que pues, hay unas limitaciones debido a que hay errores gramaticales debido al asunto de la traducción. Número 4 es el texto bíblico se dirige a nosotros como frases, es decir, mediante palabras, la gramática y las proposiciones. Estas palabras y frases que vemos nosotros en las Escrituras son divinas. La próxima es, el canon bíblico establece los límites de la revelación escrita de Dios. Es decir, cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios y será palabra de Dios hasta el día en que regrese nuestro Señor Jesús. Número 6. Las formas de literatura bíblica de las Escrituras son como el autor divino tuvo la intención. Así que lo que queremos decir con esto es que debemos de predicar y enseñar las Escrituras como se nos ha dado, sin añadirle y sin quitarle. Número 7. Ninguna autoridad externa puede corregir la Escritura en ningún aspecto. Lo que está escrito en su forma original ha sido con el fin de darnos una enseñanza. Así que nuestra labor es
aprender de ella, no adulterar el mensaje de la Biblia con especulaciones personales que no tienen nada que ver con el contexto en el que el mensaje divino fue escrito en su forma original. Número 8. Lo que las escrituras reclaman relativas a la historia en el tiempo y espacio son para ser creídas y enseñadas como realmente pasó en el tiempo y espacio. Así que si la Biblia dice que sucedió, pues mira, eso fue lo que sucedió. No le demos vuelta al asunto. La próxima. Las Sagradas Escrituras se ha de leer como una historia que contiene historias. Así que lo que queremos decir con esto es que la Biblia tiene una historia redentora ramificada en muchas otras historias. Nuestra confianza en la Biblia no se ha resquebrajado. Eso también es sumamente importantísimo. Todo lo que dice las Escrituras es cierto y todo lo que promete que vendrá sucederá. Así que la narrativa bíblica no solo es ininterrumpida, sino que también es inquebrantable. El próximo principio es que nuestra comprensión de la Biblia es dependiente de la obra del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo promete claridad de la Escritura a fin de que nosotros lleguemos a conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y el otro es que nuestro estudio y la interpretación de la Biblia no es un fin en sí mismo, ya que la Escritura es útil para redarguir, enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Así que cuando nosotros tenemos estos 12 principios que son sumamente importantes, créame que no vamos a cometer errores en el proceso de hacer exégesis o de hacer algún tipo de interpretación bíblica. Muy bien. Cuando nosotros también hablamos de la lectura de la Biblia, tenemos que hablar, por supuesto, de este proceso de entendimiento de la palabra de Dios. Y el proceso hermenéutico tiene como fin que el lector de la Biblia pueda no solamente leer las Escrituras, pero también interpretar y aplicar lo leído. Porque de qué vale que leamos si no entendemos, de qué vale que la leamos y la entendamos, pero no la apliquemos. Así que todo esto va tomado de la mano. Y a este proceso pues se le conoce como el recorrido interpretativo. Así que todo proceso comienza con una lectura minuciosa de las Escrituras. Es decir, usted va a leer el texto en más de una ocasión. Va a leerlo, lo va a releer y lo va a releer por lo menos 3-4 veces hasta que usted pueda comenzar a extraer los detalles que no se pueden extraer con una simple lectura bíblica a vuelo de pájaro. En ese proceso de lectura es imperativo nosotros identificar el significado del texto y el contexto original en el que fue escrito. La parte de aplicación requiere el que haya un entendimiento claro del contexto original con el fin de poder nosotros extraer la enseñanza para el contexto presente en la vida personal y en la vida de la comunidad del lector. Así que, teniendo eso ya claro en consideración, nos podemos hacer la pregunta: ¿cuál es el método hermenéutico más correcto? ¿Cuál sería ese método que pudiéramos utilizar que pudiera yo ser una clara exégesis bíblica? Bueno, el método que este servidor entiende es el más correcto y que se acerca, digamos, a la comprensión de las Escrituras, permitiendo que la Biblia misma nos hable, es el método gramático histórico. Y este método sigue las reglas gramaticales de la literatura y de la misma forma considera los diversos contextos históricos, socioculturales y geográficos existentes en el texto. La finalidad de este método es darnos el significado del texto y lo que el autor inspirado quiso expresar. Así que partimos de la premisa
que el autor, salvo en algunas excepciones por supuesto, tenía una clara idea de lo que estaba diciendo. El exégeta pues toma en consideración los lenguajes originales en el que la Biblia fue escrita y debido a ello pues habrá que quizás recurrir a diccionarios bíblicos, a comentarios y digamos a quizás algún programa software como ya sea BibleWorks o Logos. Así que es sumamente importante. Y durante este proceso no podemos olvidar algo que es extremadamente importantísimo y es el contexto. Contexto, contexto, contexto. No podremos llegar a la comprensión del pasaje bíblico a menos que entendamos el contexto en el que ese texto bíblico se encuentra. Miren, déjenme darles un perfecto ejemplo de esto. Y esto, claro, es un chiste que predicadores a veces hacemos desde el púlpito de la iglesia, pero esto pudiera, digamos, evidenciar a lo que me estoy refiriendo cuando hablo de contexto. En cierta ocasión había un hermano que quería, pues, que el Señor le hablara a través de la Biblia. Y él dijo, Señor, yo voy a cerrar mis ojos y yo voy a poner mi dedo en la Biblia y ese texto en el cual el dedo esté puesto encima, eso es una palabra tuya. Y él cierra la Biblia, ora, abre la Biblia con los ojos cerrados, pone el dedo y cuando mira, está en Mateo capítulo 27, verso 5, que dice, Judas se ahorcó. Y dice, Señor, yo quiero que tú me confirmes esta palabra nuevamente y vuelve y cierra los ojos. Y ahora yo te pido que tú me vuelvas a confirmar esta palabra y pone el dedo y abre los ojos. Y ahí le sale el dedo encima de Lucas capítulo 10, verso 37. Que dice, ve y haz tú lo mismo. Así que el primer texto dice, Judas se ahorcó. El segundo texto dice, ve y haz tú lo mismo. Y el Señor, yo quiero que tú nuevamente me vuelvas a confirmar. Y nuevamente hacer el ejercicio de cerrar los ojos y poner el dedo encima de la Biblia. Y cuando abre los ojos, el dedo está encima de Juan capítulo 13, verso 27, que dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así que Judas se ahorcó, ve tú y haz lo mismo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así que hay veces que tenemos personas que quieren quizás hacer una hermenéutica bíblica, un proceso interpretativo, un proceso exegético, así sacado del aire, cuando en realidad nosotros necesitamos pasar por este proceso que es trabajoso, que es difícil, que es un poco complicado, pero que el resultado final será una clara interpretación bíblica que nos va a hablar a nuestro corazón con un mensaje de lo alto que va a traer transformación a nuestras vidas y nos vamos a olvidar de los peces de colores, nos vamos a olvidar de perseguir conejitos y nos vamos a olvidar de todos esos cuentos de camino. Vamos a centrarnos en responder a la gracia divina a través de una palabra que ha sido minuciosamente escudriñada, tal y como nos dice el Señor, que escudriñemos las Escrituras porque en ella se encuentra la verdad. Muy bien, cuando nosotros hablamos de la lectura del texto bíblico, pues tenemos que comprender que todo comienza con la lectura concienzuda de ese texto en cuestión, como he dicho en varias ocasiones a lo largo de estas últimas semanas. Y este proceso de lectura nos debe llevar a hacernos preguntas referentes al contexto en el que fue escrito. En la historia, por ejemplo, de Felipe y el etíope, pues tenemos el gran ejemplo de una persona que deseaba tener una relación cercana con Dios, pero no entendía lo que estaba leyendo. Eso lo vemos nosotros en Hechos capítulo 8, versos del 26 al 30. Así que leer la Biblia pudiera ser una tarea intimidante. Sin embargo, al seguir los siguientes pasos, usted va a aliviar la carga de ese proceso. Así que, primeramente, cuando nosotros vamos a leer la Biblia, tenemos que escoger una versión de la Biblia entendible. Hay veces que tenemos una versión de la Biblia la cual, debido al formato castellano que tiene, pues se hace casi imposible comprender lo que se está leyendo. Y yo sé que hay personas que piensan que la Biblia Reina Valera es la Biblia de Dios. Es como aquel chiste que decía
que el apóstol Pablo predicaba utilizando la Biblia Reina Valera, y si era buena para el apóstol Pablo, pues también tiene que ser buena para nosotros. Bueno, eso quizás con un chiste pues suena muy bien, jocoso, y nos ponemos contentos con escuchar ese tipo de chiste, pero la realidad es que cuando nosotros estamos en este proceso investigativo, es muy importante que usted tenga una Biblia en un castellano que usted pueda comprender, que pueda usted entender. Y este proceso de lectura nos tiene que llevar a hacernos preguntas referentes al contexto en el que fue escrito. También en la historia de Felipe y el etíope, pues tenemos el gran ejemplo de una persona que deseaba tener esa relación cercana con Dios, pero no entendía lo que estaba leyendo. Así que leer la Biblia es extremadamente importante. Es bueno que nosotros leamos el mismo pasaje con más de una versión de la Biblia. Usted quizás pueda leer la Reina Valera, pero también puede buscar la versión Dios habla hoy. Usted puede buscar la Biblia de las Américas o puede buscar la Biblia textual. Hay muchísimas versiones disponibles y creo que usted puede tomar más de una versión y se va a beneficiar mucho. De hecho, cuando se hace un proceso interpretativo, lo más recomendable es que usted tome más de una versión de la Biblia para que usted pueda extraer la mayor cantidad de información posible. También tenemos que comprender que se trata ese libro que estamos leyendo. Es decir, tenemos que conocer si es un libro de historia, si es un libro de poesía, si es un libro profético, de qué se trata ese libro que estamos nosotros leyendo y que queremos obtener información teológica o doctrinal. Tenemos que saber quién escribió el libro, si lo escribió un profeta, si lo escribió un apóstol, si la persona autora era un rey, un agricultor, etcétera, etcétera. O si básicamente, pues quizás el libro es de un autor desconocido. Tenemos también saber a quién fue escrito el pasaje o a quién fue escrito el libro. Es decir, fue escrito a una persona, fue escrito a una iglesia, fue escrito a una nación. ¿A quién fue escrito? Tenemos que también saber la razón por la que este libro o pasaje bíblico fue escrito. Fue una profecía, fue para dar a conocer a Jesús, fue una exhortación, fue un relato histórico, fue una instrucción a nuevos creyentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que saber cuál es el mensaje general del libro que se está leyendo. También debes de leer y a la misma vez tener a la mano un bolígrafo y tener una libreta para que entonces anotes todas las preguntas que te salten a tu mente mientras estás haciendo la lectura bíblica. También tenemos que leer más de una vez el texto, que nuevamente lo recalco, es sumamente importantísimo, y cuando usted hace esto debe usted pues tomar este tiempo calmado para usted poder tener una absorción del texto bíblico para que usted pueda comprender el tema en cuestión. Y después de leer, es sumamente importante también el tomar unos minutos para reflexionar en lo leído. Y durante ese proceso de reflexión debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el mensaje principal del texto? ¿Por qué quiso Dios que se escribiera este texto? ¿Qué me quiere decir Dios a mí a través de este texto? ¿Cómo puedo aplicar este mensaje divino a mi vida personal y a la vida de mi comunidad de fe? Así que todo este proceso de interpretación, digamos, es como dar un viaje. Y una vez leído el texto, tenemos entonces que saber cuál fue su significado en su forma original. No podemos olvidar el hecho de que tenemos que destacar que nosotros no somos llamados a inventar un significado de un texto. Nuevamente estoy repitiendo esto, pero es porque es sumamente importante destacarlo. Eso es algo muy peligroso.
Nuestra responsabilidad es indagar y descubrir el contexto sociocultural e histórico del momento en el que el pasaje fue escrito. Y siempre que vayamos a interpretar un texto bíblico, pues debemos indagar acerca de lo siguiente. Tenemos que indagar acerca de cultura, tenemos que indagar acerca del tiempo, tenemos que indagar acerca de la situación, tenemos que indagar acerca del pacto y de otros posibles elementos importantes que se encuentren a lo largo de esa lectura. Otras preguntas que debemos de incluir en un proceso de interpretación de texto, pues son las siguientes. ¿Qué significó el texto para la audiencia a la que fue escrita? Y esto nos va a llevar quizás a tener que hacer un recorrido hermenéutico con la ayuda de comentarios bíblicos, de concordancias, de mapas bíblicos y otras ayudas audiovisuales, de acuerdo, digamos, a lo complicado que sea este texto. Tenemos que hacer un examen de la gramática, porque eso es sumamente vital en el proceso de interpretación. Recuerde que han habido grandes desastres teológicos debido al omitir examinar la gramática del texto. Nos debemos de preguntar cuál fue el contexto histórico, sociocultural y literario. Recuerde que un texto sin contexto es un pretexto. Es que debemos de indagar si hay relación en el texto leído con el texto que le precede o el que le sigue, los capítulos que preceden o le siguen, y en ciertas instancias si hay relación alguna con algún otro libro anterior o posterior. Durante este proceso de interpretación del texto, también tenemos que identificar qué significa el texto para los receptores originales del texto. Es decir, qué significa el texto para las personas que escucharon por primera vez este mensaje o que los primeros que leyeron esta carta en el lugar en cuestión. Y para poder llegar al corazón de esto debemos de mirar la historia, la cultura, tenemos que mirar los contextos literarios. Y una vez resuelto esa parte, entonces podremos escribir qué significó el pasaje bíblico en cuestión para los receptores originales. Mire, tome por ejemplo, 1 de Timoteo capítulo 2, versos del 11 al 14. Y nos preguntamos, ¿qué quiere decir Pablo con que la mujer debe de callar en la congregación? ¿Cuál fue el contexto en el cual Pablo dice estas palabras? ¿Por qué Pablo le pide a las mujeres de Éfeso que callasen en la congregación? Y luego de hacer un estudio minucioso acerca de todo esto, llegaremos a la conclusión. Primeramente, dice que nosotros que la mujer debe de aprender en silencio. Y hay dos palabras griegas que son sumamente importantes. Porque la palabra aprenda es la palabra griega mantano y en silencio la palabra griega es upatoge. Segundo, las mujeres tenían que aprender en silencio y sujeción porque su educación en aquella época era baja. Debemos de recordar que en estos tiempos la mujer era propiedad de los hombres y era raro ver mujeres emprendedoras como digamos Lidia. Y debido a esto su educación era casi inexistente, por lo que era necesario que ellas pasaran por un proceso de aprendizaje antes de emitir opiniones teológicas. En tercer lugar, debido a su baja educación y total desconocimiento teológico, ellas habían caído presas de enseñanzas gnósticas y otras falsas enseñanzas. Así que necesitaban pasar por un proceso de desprender lo falso y reaprender lo correcto. En cuarto lugar, vemos la palabra silencio. Y en este contexto significa en el idioma griego Jesusia, que significa inmovilidad temporal. Es decir, el silencio que demanda Pablo es un silencio temporal hasta que ellas pudieran aprender correctamente las escrituras. En quinto lugar, el silencio era requerido ya que
una de las cosas que estaban ocurriendo era que las mujeres estaban interrumpiendo los cultos con sus preguntas a sus maridos. Es decir, esto era también un asunto de orden en el culto. Así que en conclusión, la orden de Pablo a callar en la congregación no fue una orden permanente, ni tampoco fue una orden universal, sino que fue una orden basada en una situación particular en esta iglesia y fue una orden temporera hasta que las mujeres que eran miembros de esa iglesia pudiesen aprender correctamente las escrituras. Así que cuando la Biblia nos habla de escudriñar las escrituras, a lo que se está refiriendo es justamente al hacer la diligencia de saber de qué se trata el texto. Y lamentablemente tenemos muchas personas, particularmente quienes utilizan en una forma equivocada el concepto de que la mujer debe callar en la congregación y que la mujer no puede pastorear, ni puede predicar, ni puede enseñar. Bueno, eso es bíblicamente incorrecto, es un disparate. Y con mucho respeto lo digo, tenemos que ir al texto para poder nosotros encontrar la respuesta, tal y como lo he explicado brevemente en este video. Es que eso es sumamente importante. Tenemos que hacer diligencia de saber lo que se trata el texto. Uno de estos detalles importantes a la hora de hacer una interpretación bíblica es lo que los autores del libro del texto lo describen como, digamos, medir la anchura del río que se ha de cruzar. Es decir, indagar acerca de las diferencias culturales, de idioma, la situación, de tiempo y aún si es algo que fue escrito en el antiguo pacto o en el nuevo pacto. No podemos olvidar los principios teológicos que encontraremos a lo largo de la lectura. En algunos casos son claramente evidentes, pero en otras circunstancias se encuentran, digamos, escondidos dentro de la narrativa. Nuestra tarea como exégetas, como intérpretes bíblicos, no es crear una interpretación, sino más bien descubrir lo que quiso decir el autor en cuestión, ya que las enseñanzas teológicas que encontraremos son universales y trascienden todas las épocas. Una vez el texto es contextualizado en el momento histórico gramático en el que fue escrito e identificamos esa audiencia, podremos entonces pasar por el proceso de comprensión y aplicación de ese pasaje bíblico a nuestra realidad presente. Así que la Biblia no es un texto de una sola época, sino que es un documento divino que trasciende edades y culturas. Así que no podemos dejar un texto bíblico atascado en su contexto original. Tenemos que también obtener del mismo un mensaje claro para nuestra realidad presente. Hay una gran diferencia entre la lectura casual de la Biblia y el escudriñar las escrituras. Así que cualquier persona puede leer la Biblia en un año, pero el proceso de escudriñar las escrituras, pues por supuesto, nos tomará muchos años. La lectura superficial de la Biblia nos dará resultados superficiales. En cambio, un proceso de estudio de cualquier texto de las escrituras, escudriñándola, nos llevará por un viaje a las profundidades de Dios. Hoy día tenemos predicadores quienes invierten más tiempo en hacer chistes desde el púlpito porque su conocimiento bíblico es simplemente superficial. El leer, releer y releer el texto bíblico hasta que surjan las interrogantes y podamos indagar en lo que quería decir el autor y que Dios desea comunicarnos, nos llevará al conocimiento bíblico que Dios desea que tengamos nosotros. Leer sin saltarnos los detalles del texto requerirá ayuda didáctica, requerirá comentarios, diccionarios bíblicos, así como otras fuentes literarias, pero el trabajo no es imposible. Y antes de poder comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros, necesitamos prestar atención en lo que quiso decir el autor a su audiencia original.
Cuando leemos y releemos debemos de apuntar las palabras que nos llaman la atención y a partir de ahí buscar el significado de las mismas. Y si hay, digamos, detalles históricos, debemos de indagar en esa historia. Revisemos todo. No dejemos ninguna parte como si fuese algo irrelevante. Hay veces que encontramos detalles como palabras repetidas, que es una clave de importancia durante la lectura de un pasaje bíblico. Y si vemos este patrón es porque esa palabra es de suma importancia. También los contrastes, que es otro detalle que nos puede ayudar en el proceso hermenéutico, viendo si en ese texto hay algún contraste. De la misma forma, mientras que los contrastes se enfocan en las diferencias, podemos ver que las comparaciones se centran en las similitudes y quizás hay en ese texto comparaciones. Indague en la lectura de ese texto si hay palabras u oraciones que se puedan comparar. En algunos pasajes bíblicos pues tenemos listados, cosas digamos enumeradas. Un ejemplo de eso lo vemos en Gálatas capítulo 5 cuando habla del fruto del Espíritu y el fruto de la carne. Las cuales pues claro, nos pueden dar luz al texto bíblico en cuestión. Tenemos también causa y efecto en algunos pasajes bíblicos. Nos encontraremos con esos textos los cuales pues, nos presentan una causa para luego mencionarnos su efecto. Y esto pudiera ser de importancia al momento de conocer lo que quiso decir el autor del libro en cuestión y luego poder hacer una clara interpretación bíblica. Podríamos ver quizás figuras retóricas, que son palabras que se usan como, digamos, imágenes. No es algo en sentido literal. Por ejemplo, el texto que nos dice lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia no es una lámpara literal que nos alumbra, pero en términos figurativos sí lo es. Conjunciones. La Biblia está repleta de conjunciones, las cuales si no les prestamos atención podríamos caer en el error de malinterpretar un texto bíblico. Hay conjunciones como y, por tanto, puesto que son algunos de los ejemplos claros de que la Biblia está repleta de conjunciones. Verbos. No solamente Jesús es el verbo hecho carne, también la Biblia está repleta de verbos o palabras de acción. Verbos en pasado, presente o futuro nos pueden dar información determinante para luego tener una clara interpretación del texto. Así que lee la Biblia cuidadosamente y busca los elementos expresados anteriormente y sé un observador del pasaje en todos sus detalles. Anota todo lo que observes y te llame la atención. Lee el pasaje nuevamente. Anota las nuevas observaciones que captures. Léelo por tercera vez y haz una vez más el ejercicio de incluir tus observaciones. Y en tus observaciones podrás encontrar ideas generales acerca de lo que dice el texto en cuestión, pero al releer podrás ver detalles específicos que marcarán la diferencia entre una lectura casual y una lectura profunda. Presta atención a cualquier pregunta que esté haciendo el autor a lo largo del texto. Esto os ayudará para comprender el texto aún mucho más adelante. Así que de la misma manera, prestemos atención a los diálogos que se encuentran en el pasaje. Sepamos quiénes son los interlocutores, cuál es el escenario, cuál es el contexto en el que están ellos hablando, quiénes están presentes en la conversación, es una discusión, es un sermón, es un debate, cuál es el tema del que se está hablando. Hay textos que comienzan o terminan con una declaración de propósito. Investigue si el texto en cuestión tiene una declaración de propósito. Usted pudiera encontrar a lo largo de la lectura acciones tomadas por Dios o por los personajes de la historia bíblica. Pregúntese cuál es el rol de Dios o las personas tomando en acción. También descubra si hay emociones envueltas en el proceso en términos del tono en el cual el pasaje está escrito. Y finalmente, déjeme decirle dos cosillas más. Primeramente en algunas instancias, lo que estarás leyendo es un discurso o un sermón. Ejemplo, el Sermón del Monte.
En estas instancias tendrás que establecer las conexiones entre los párrafos y los episodios. Y en segundo lugar, en algunas circunstancias, a mitad de sermón cambiará el tema y debes de saber exactamente dónde y por qué esto ocurre. De la misma forma, presta atención a los contrastes y comparaciones que encuentres a lo largo del discurso o el sermón. Bueno, familia, hasta aquí hemos llegado con este video de esta semana. Confío en el Señor que os pueda ayudar a poder continuar navegando a lo largo de este proceso de aprendizaje de interpretación bíblica. Que el Señor os continúe bendiciendo y si tenéis cualquier pregunta, no olviden de contactarse conmigo a través del correo electrónico. Muchas bendiciones.